a partir, digamos, a la hora que corresponde. Son 2 martes por mes, ¿ya? Cada 2 martes, ¿ya? Sobre el método de evaluación, vamos a trabajar finalmente una columna de opinión, ya que va a ser la evaluación final para este curso, ¿ya? Y durante el transcurso de las clases vamos a ir contándoles qué es una columna de opinión, cómo se construye, y vamos a ir contándoles un poco sobre eso, ¿ya? Y para poder, obviamente, certificarse, poder recibir este certificado de participación y también este kit de emergencia, que los que puedan digamos, acceder a él, podrán retirarlo a la región metropolitana particularmente. Sabemos de que hay personas, digamos, de Arica a Punta Arenas, así que le agradecemos también su interés. Vamos a ir coordinando un poco el tema de la entrega una vez que puedan cumplir, digamos, con el 75% de la asistencia, ¿ya? Que es un mínimo que nosotros consideramos para poder aprobar este curso, que básicamente es participar de las 6 de las 8 clases, ¿ya? Esperamos que participen de todas, obviamente, pero por lo menos el mínimo es de 6 de 8, ¿ya? Ahora, para poder conocer cuál es su asistencia, les vamos a pedir que, por favor, en el chat, cada uno de ustedes puedan poner presente, ya ponen presente, y parte del equipo se va a encargar de alguna manera de poder incluirlos dentro de la lista de asistencia, y poder de alguna manera, ahí ve, uy, están todos poniendo presente, súper. Ahora, un detalle súper importante, para quienes no estén de su cuenta, porque a veces pasa que uno está en una cuenta de otra persona, les pedimos que puedan renombrar su perfil. ¿De cómo hacer esto? En su foto, ahí los 3 puntitos de la mano derecha, seleccionan y ponen renombrar, ¿ya? Y ahí ustedes se pueden poner su nombre, digamos, completo, ¿ya? Si se fijan, hay algunos que tienen como, en mi caso dice relator, por ejemplo, entonces lo puedo renombrar así, ¿ya? Y hay otros compañeros y compañeras del equipo que tienen también un nombre antes para que los puedan identificar, ¿ya? Si es que no, sé que no pueden hacer eso, ponen su nombre y el lado presente, ¿ya? De esa manera vamos a poder hacerlo, ¿ya? Así que eso es súper, súper importante, y obviamente participar de toda la clase, obviamente, ¿ya? Em, ¿Qué más? Voy a contarles un poquito sobre Fundación Ayla. Ya la Fundación Ayla es una organización que nace el año 2017. em, eh, el año 2017, precisamente para trabajar en proyectos del ámbito de la investigación, proyectos del ámbito educativo, por ejemplo, también, como este curso, para hablar específicamente de dos temáticas súper pertinentes y complejas que están presentes en nuestro país y también que son desafíos en términos globales, como son los desastres, por una parte, pero también el cambio climático, ya que son fenómenos que están muy presentes y que están estrechamente vinculados, ¿ya? Y específicamente con un enfoque o dirigido específicamente como a la comunidad más juvenil, ¿ya? Em, Nosotros como equipo somos un equipo de jóvenes estudiantes, profesionales también con experiencia, como les comentaba, en estas materias, y la idea es poder transmitir esta información con un enfoque también en eso, ¿ya? No está más decirle que este proyecto, digamos, este curso también está financiado a propósito de un proyecto que está siendo financiado por la INJUF, ¿ya? Y también contamos con la colaboración y el apoyo de la Fundación La Comunidad Mi Casa, que trabajan en Peñalolén y que también tiene un trabajo súper importante ahí territorial, ¿ya? Así que ahí mandarle un saludo a quienes son voluntarios de esa institución, ¿ya? De esa fundación, ¿ya? Así que bueno, en la medida que todos van poniendo presente, vamos como avanzando ya como con esta primera clase, ¿ya? Les cuento antes de comenzar en terreno, ya que esta modalidad que hemos decidido realizar va a ser una modalidad quizás un poco distinta a las clases tradicionales que uno pueda tener a través de Zoom. Ya entendemos que estar 90 minutos en un Zoom igual es súper complejo al frente del computador. Esta pandemia y esta emergencia nos ha llevado a estar a muchos de nosotros como frente al computador todo el día. Así que entendemos, digamos, que es complejo. Entonces, hemos diseñado, digamos, una metodología que tiene como protagonista, primero, a ustedes, ¿ya? A todos los que están participando, y van a haber ciertos espacios de reflexión, de grupos, por ejemplo, donde van a poder interactuar y conocerse. Uno de los objetivos de este curso también es de generar redes, obviamente, redes virtuales quizás, pero igual generar estas primeras redes. Y también, obviamente, va a haber un relator, que en este caso voy a ser yo, que va a tener unos minutos que tampoco van a ser muy extensos, media hora máximo, en el que vamos a ir transmitiendo algunos contenidos, ¿ya? Y al final de cada clase también va a haber una pequeña espacio muy breve de preguntas también, y también una pregunta de evaluación un poco de los contenidos que trabajamos también, ¿ya?
Y no está de más, obviamente, comentarles que como, sobre todo para las partes más grupales, es importante que estén con su cámara abierta, porque obviamente vamos a estar interactuando y conociéndonos así. Em, y obviamente ciertos códigos de respeto, de no discriminación, ¿cierto? De aportar la diversidad, que son condiciones mínimas. Ya obviamente si es que hay alguna situación que esté en esa línea, ustedes detecten, obviamente la idea es que nos puedan comentar para ver qué medidas poder implementar igual. Ya son cosas básicas igual de la comunicación y del respeto que en cualquier curso, cualquier espacio hay que aplicarla. ¿Vale? Así que, bueno, sean nuevamente todos bienvenidos. Esta primera clase se llama Voluntariado Juvenil como Agente de Cambio. Ya es una clase introductoria donde vamos a transitar un poco por los diferentes temas que vamos a ir trabajando las próximas semanas, los próximos meses. Y está en el marco de este proyecto que se llama, denomina Jóvenes Voluntarios por un Cuadrado, Chile cuestión. resiliente ante desastres socionaturales. ¿Ya? Em, ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar en estos cuatro, digamos, en esta primera clase vamos a revisar cuatro contenidos específicos. Uno, el concepto de autocentrismo, ya que nos parece relevante poder conversarlo. Vamos a hablar sobre desastre, pero también sobre jóvenes, juventudes. También sobre qué es el voluntariado, los enfoques del voluntariado, para que nos conozcamos de dónde nos estamos parando. ¿Ya? Nosotros a través de la inscripción nos dimos cuenta que hay un grupo importante de personas que han ejercido algún voluntariado en alguna organización, por ejemplo, y otros que seguramente han hecho voluntariado quizás más espontáneo, quizás no tan organizado. Em, em, y finalmente vamos a hablar sobre un concepto clave que es parte, uno de los conceptos clave de este curso, que es la resiliencia. ¿Ya? Em, para comenzar con este curso, les quisiera presentar esta primera pregunta, y con esto iniciamos ya con la primera parte de este curso, que es poder reflexionar y poder escuchar también sus opiniones respecto a esta pregunta. Ya yo la voy a leer para que vamos, digamos, ahí generando ya las primeras ideas sobre esto, y luego voy a invitar al Hans Klenner, que también es parte del equipo de Fundación Ayla. Él es del área de, digamos, educativa y de capacitaciones, para que nos explique un poco cómo vamos a trabajar esta primera pregunta. ¿Ya? Y la pregunta es bien específica, es ¿cómo tomamos acción ante el problema de los desastres en Chile? ¿Ya? Se entiende desde ya, con esta pregunta, que los desastres lo entendemos como un problema finalmente que pueda estar afectando a nuestro territorio, a nuestro país, y por ende entendemos que se requieren de tomar ciertas acciones concretas. Entonces, la primera pregunta que les vamos a pedir que podamos conversar entre todos también es esta, ¿ya? ¿Cómo tomamos acción concreta frente a este problema en particular? Así que voy a llamar al Hans, ya para que pase acá a la sala y nos cuente un poco cómo vamos a avanzar. Hola a todos y todas. No sé si me escucho, José. Sí, te escuché perfecto, Soy... sí. Ya, bacán. Lo primero es que tomen nota de la pregunta, aunque se las vamos a reenviar, así que quizás no se preocupen por eso. Pero entender que para responder esta pregunta, y entendiendo que son un grupo como ustedes, y como nosotros también, que son personas que les interesa el tema de desastre, riesgo, voluntariado y estar como involucrado en temáticas, nosotros tenemos la propuesta de que conversemos a través de grupos de discusión. Y eso a veces genera como nervio o como que es un poco extraño, más en este contexto con tantas personas como desconocidas. Por lo tanto, nosotros tenemos una propuesta para hacer más expedito el trabajo, y eso sería a través de cumplir roles dentro de esto. Y estos roles no serían como un cargo con el que tuvieran que casarse, ni nada tan grande, sino que sería algo que ustedes como personas que están participando del taller nos ayudaría a nosotros y nosotras como fundación a generar un trabajo más expedito. Estos roles serían en realidad tres personas específicas que al llegar al grupo deberían decir que quieren asumir alguno de estos. Los roles son moderador o moderadora, secretario o secretaria y vocero o vocera. Estas tres personas se encargan de, el moderador o moderadora, hacer que todas las personas hablen y den su opinión, es decir, Uy, se pegó el Hans, ¿o no? Sí. Sí, ya. Bueno, el fondo, el rol ahí, como lo estaba comentando, este moderador se encarga de alguna, o moderadora se encarga de que obviamente todos puedan tener un minutito para poder opinar. Específicamente está también el rol que es de la persona que toma un acta, que creo que es como secretario o secretaria, creo que es ese concepto en particular, para que anote como las principales ideas, y después va a haber como un vocero, ya que se autodefine
que la idea es que una vez que termine esta actividad, que vamos a tener breves minutos, van a ser máximo 15, 17 minutos, ya un minuto para que se puedan organizar rápidamente con estos roles y después ya comenzar a opinar un poquito. De eso, este vocero o vocera en el fondo va a explicar en un minuto también, ¿ya? Cuál va a ser como la conclusión principal, ¿ya? O las acciones principales que ustedes puedan conversar en este primer espacio. Así que para esto, si es que no ha vuelto Hans, ¿Hans, estás por ahí? No. Vamos a hacer grupos, ¿ya? Vamos a hacer grupos. La hospedadora, la Fran, que está trabajando como hospedadora de este Zoom, los va a seleccionar aleatoriamente y van a haber varios grupos, ¿ya? Aproximadamente entre 10, 12 grupos, aproximadamente de más o menos 10 personas cada uno, ¿ya? Y hay otro rol que es parte de la organización que se llaman facilitadores o facilitadoras, de que también son parte de la fundación, que lo que van a hacer van a estar como dándose vueltas como por las salas, como por estos grupos, para ir como, qué sé, resolviendo alguna duda, por ejemplo, o motivando contra alguna pregunta, en fin. Ya así que si de repente ven que alguien se mete y no lo conocen, es uno de parte del equipo y de hecho va a decir en su nombre, va a decir facilitador o facilitadora y el nombre de la persona. ¿Ya? Son 7 en total más o menos. Así que nada, a compartir, a reflexionar y bueno, ahora la Fran ahora se va a encargar de poder hacer los grupos y le vamos a estar avisando por el chat también los minutos para que vayamos como controlando también eso y estemos como a tiempo, ¿vale? Así que, Fran, todo tuyo la conformación de los grupos. Entiendo que tienes que poner unirse, ahí ustedes tienen que ir como seleccionando el grupo para que se vayan sumando. Hola, hola a todos y todas. Qué bueno que hayan podido volver. Esperamos que hayan podido discutir. Entendemos que es un poco difícil, así que la persona que sea vocero o vocera sería la encargada de comentarnos como un poco en 3 ideas centrales, qué fue lo que conversaron. Así que les pediría porfa al grupo donde está Iván Baeza como vocero o vocera, que parta comentándonos en máximo un minuto las 3 ideas principales que debatieron, para que se las comente a la totalidad del grupo a través de preferentemente audio, y si puede desbloquear su cámara sería mucho mejor. Y en caso de que le dé mucha vergüenza, bueno, puede ser por escrito. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Iván. Gracias por el apoyo ahí a mi gente. Bueno, nosotros pensamos en 2 cosas. Primero, lo que no somos, y segundo, el cómo deberíamos ser. Respecto de lo que no somos, o mejor dicho, de cómo no tomamos acción, es que somos extremadamente reactivos como país, no solamente ante la aparición de desastres socionaturales, sino que también frente a otros fenómenos sociales. Un ejemplo, el estallido social. Otro, la cantidad de leyes que se hacen a posteriori de que el evento ocurre. También pensamos que muchas veces, tanto a nivel intergubernamental, pero también desde la sociedad civil, no conectamos necesariamente a través de redes, sino que realizamos acciones de manera aislada. Por tanto, lo que deberíamos hacer o tomar acción frente a los problemas de los desastres en Chile, creemos que es necesario ser estratégico, prevenir, realizar acciones interconectadas que involucren también a diferentes actores para poder tejer redes sociales locales de colaboración. Eso. Muchas gracias, Iván. Te pasaste ahí con una buena sistematización como de tu grupo en un ámbito súper técnico. Y bueno, si quisiera continuar ahora algún otro grupo, como por ejemplo el de Javiera, Mandujano escribieron, no sé si se pronuncia así, disculpen. Sí, Mandujano está bien. Hola. Disculpen, Javi. Bueno, no hay problema, da lo mismo. Bueno, en nuestro grupo pensamos en estas 3 ideas principales para lograr la acción, para pasar como de la idea a la acción. Principalmente la que más pegaba era la educación y en 2 ámbitos diferentes. Primero, como en culturizar a la población sobre desastres naturales y en segunda, lograr un conocimiento práctico en la población para que esto se pueda llevar a cabo de una manera eficiente, con conocimientos, por ejemplo, de primer auxilio, de prevención de primer auxilio psicológicos también, prevención de riesgo y bueno, todo eso que también se imagina. Y también hablamos de derribar mitos y construir verdades a través de esta educación y la concientización de la población.
El segundo punto que como fuerte que tocamos fue la creación de comunidad, crear comunidad que se involucre y que se preocupe del bien común. Y el tercer punto que tocamos es una red de contactos para llevar a cabo, como decía, por ejemplo, Iván, que de repente uno hace cosas aisladas, pero si trabajamos en grupos grandes, mi comunidad con la otra comunidad, con la otra comunidad, podemos hacer cosas mucho más grandes y mucho más fuertes. Entonces, crear una red de contactos entre diferentes organizaciones también sería bueno. Así que esas son las 3 ideas que tenemos, que logramos con el grupo. Muchísimas Bravo, gracias. bravo, bravo, bravo. Grande bravo, grupo ahí, bravo. tener una barra bacán. Si No. pueden, nos van escribiendo también como el secretario o secretaria que tomó también las mismas ideas, como que las vaya escribiendo en el chat para que otros compañeros compañeras también las puedan ir leyendo. Y, no sé, José. Sí. Nos invitamos al grupo 3, al grupo 3, tú tienes ahí los nombres de los voceros para que el siguiente grupo pueda contar en un minutito sus ideas. Por ejemplo, el grupo de Nicolás Caballero. Dale, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Hola, Nico. Bien, bien, gracias. Ya, voy a comenzar. Mira, entre todo lo que como que intentamos hacer de conclusión, los 3 puntos serían sobre la acción ante el problema, los desastres, sería realizar más estudios y más acciones sobre el trabajo entre grupos, porque se daba la sensación que se trabajaba de forma separada. Hay una compañera nos comentaba que siempre ella tuvo sensación de que había un trabajo por separado de cada institución, de cada organismo, y eso sería una buena acción a realizar, algo activo que sería trabajar sobre esa comunicación que fluya entre organismos. El segundo tema que han mencionado anteriormente es sobre que el sistema en general y la educación y todo lo que conlleva siempre es reactivo. Entonces, también otra acción activa sería priorizar eso y también la ayuda mental. Ese era el tercer punto, la ayuda mental post y mientras el desastre. Eso. Gracias, Nicolás. Súper interesante claro, respecto a la salud mental, es un tema clave y de hecho, aparte de lo que vamos a ver. Así que muchas gracias, Nicolás. Hans, estás muteado. Ahí. Catalina, o sea, la gracia sería que las siguientes personas que fueran como la vocería, al igual como de la misma forma autogestionada que lograron en los grupos llegar a estos distintos roles, fueran hablando como apenas como que su compañero o compañera diga que ya como que comunicó la idea, porque tenemos algunos grupos los nombres, pero de otras personas no alcanzamos porque estaban discutiendo, entonces no lo íbamos a parar para decirle, oye, me dan el nombre del vocero. Así que, como que puedan hablar. Tenemos el nombre, sí, de Catalina, si pudieras hablar. Catalina Pasache. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Cata. He visto como que han hablado como también de las acciones que deberían tomarse. Nosotros como que nos enfocamos solamente en la pregunta de cómo tomamos acción, más allá de cómo ¿Ya? deberíamos. Súper. Bueno, las distintas respuestas no fueron muy distintas unas de otras, pero sí hubieron como pequeños cambios que al final después unimos todo en algo más sintetizado. Primero es que diferenciamos muy bien como la acción del Estado versus la acción de la acción de la ciudadanía, que se diferenciaba en que el Estado como que no era preventivo en las problemáticas de desastres socionaturales que había, como que se podían evitar muchas cosas y siempre como que cuando pasaban se trabajaba en eso. Y el pueblo realmente al principio pensábamos que era como más como de accionarse al tiro, pero también nos dimos cuenta que también teníamos como la misma forma, porque empezamos a pensar como en cómo hacíamos comunidad y llegamos a la conclusión de que muchas de las formas de hacer comunidad siempre era durante esos desastres, durante la solución de esos desastres. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no antes hacíamos comunidad para, no sé, pues, prevenir, no sé, problemas entre las infraestructuras de casa o la mayor cantidad de, no sé, pues, personas lesionadas, como por ejemplo? Entonces llegamos a ese como resultado de que las personas también somos muy individualistas al enfrentar los problemas y que también terminamos siendo como preventivos, igual que lo que criticábamos del Estado de cierta forma.
Sí. Ah, y lo otro Ya. importante era de que la forma de hacer comunidad ayudaba a que los saberes de las personas que vivían en los lugares, por ejemplo, cercanos a la costa o cercanos de un volcán, como que la educación de que ellos se pasan como entre personas que viven ahí era muy importante, y pasaba que solamente los de mayor edad sabían cómo prepararse y no esperar las soluciones del Estado, como tienen que irse a un cerro a escapar del maremoto, sino esperar que si no te pudiste levantar de un temblor súper fuerte, tenéis que escapar al tiro. Y eso era más de la conciencia social de la gente en su ambiente. Así que a eso llegamos. Gracias, Cata. La verdad es que nosotros compartimos mucho eso y creemos que la respuesta para la gestión de un desastre, desde un énfasis preventivo como ha surgido, la respuesta está en la comunidad, pues, de todas maneras. O sea, obviamente hay decisiones y que son muy centrales, obviamente hay organismos que van de alguna manera instalando, implementando políticas públicas, pero sin duda que son las comunidades y también su memoria, ya que tú hablaste también de que las personas más adultas, quizás, adultas mayores, tienen esta cultura, tienen esta experiencia, son las que van teniendo también estas respuestas. Así que ir superando ese individualismo de todas maneras. O sea, un like para ti. ¿Quién quiere seguir? Yo... ¿Cómo Nervio? No. Dale, Andrés, dale, Andrés. Ya. Creo que éramos el grupo 2, no recuerdo muy bien. Bueno, nosotros Sí, en era la en el discusión, grupo 2. ¿sí? Nosotros en la discusión llegamos a lo que son los dos puntos que creemos que son los centrales. Uno es la parte gubernamental y el otro es la parte civil, que si bien la sociedad debe tener una cierta cultura ante los desastres para poder abordarlos de mejor manera en el futuro, pero también, como comentaban algunos de los compañeros, somos muy reactivos. O sea, lo que fue el terremoto del 2010, que ahí recién se empezaron a implementar, recién se pusieron como en el marco internacional donde se abordan los distintos objetivos para abordar los desastres, la gestión de riesgos, recién se están poniendo al día en 2010. Entonces, ante eso, después con el tiempo se va perdiendo un poco, pero se sigue avanzando, hasta que vuelve a ocurrir un evento grande y vuelve a surgir un poco la discusión en torno a las diferentes amenazas. La otra parte era la parte gubernamental, que si bien la acción social es muy importante, la parte gubernamental también debe aportar a esto, y por ejemplo, en un estudio que hicimos nosotros en nuestra tesis, nos detectamos que el 40% de las vías de evacuación en 3 ciudades, en torno a la amenaza de tsunami, no cumple con los estándares estipulados, que deberían darse de cierta forma. Entonces, ante esto, la acción civil tiene que culturizarse, tiene que surgir un poco la discusión para que se empiece a hacer ruido y se empiece a discutir y se empiece a hacer presión. Y también la parte gubernamental debe responder a esto para poder subsanar las distintas vulnerabilidades que se generan ante los distintos desastres que existen. Gracias. Gracias, Andrés. Por acá. Raúl, dale, Raúl. Ya, ok. ¿Me logran escuchar bien? Súper, sí. Sí. Ya, ok. Bueno, en mi grupo, dentro de las 3 ideas, fuerzas que establecimos, hacen de las 3 son conducentes a la participación comunitaria en la gestión integral de la reducción del riesgo de desastre, en donde enfocamos en primera instancia el rol de los jóvenes, en donde ellos se presentan con una gran motivación y ganas de poder ayudar en estos tipos de situaciones de adversidad, y también haciendo el énfasis que una gran masa, en este caso la gran mayoría de los miembros de las instituciones de voluntariado, las organizaciones de voluntariado, corresponden al grupo etario de adolescentes y jóvenes. O sea, no es que queramos decir que todos los voluntariados son solamente de adolescentes y jóvenes, pero sí en una gran proporción, una gran concentración, estas organizaciones cuentan con voluntarios que en su mayoría son adolescentes y jóvenes, que ellos muestran o manifiestan un gran interés de altruismo y solidaridad ante la emergencia de desastre. Ya, el segundo punto es la relevancia del nivel local, donde hay una gran diversidad de conocimientos territoriales, en este caso incluso conocimientos ancestrales a través de nuestros pueblos originarios, en donde incluso hay estudios internacionales que demuestran que antiguamente los pueblos originarios incluso tenían sistemas preventivos ante estas situaciones de desastres socionaturales.
Y por Sí, último, el abordaje de la problemática de las emergencias, los desastres, en la gestión del riesgo, a menos en nivel comunitario, se manifiesta recién en la reactividad. No hay una participación abierta o no hay un sí, fomento a la participación comunitaria en la fase preventiva de las emergencias y los desastres. En este caso hay diferentes instancias, diferentes oportunidades en que la comunidad puede hacerse parte de este trabajo, por ejemplo, a mm, través de los planes de desarrollo comunitario, los planes de urbanización, las diferentes instancias de participación ciudadana según temática, en donde la gestión de riesgo de desastre debería ser un punto importante, pero no es abordada. Y recién se viene a ver, como se dijo anteriormente, cuando ya la amenaza está haciéndose latente, se está manifestando, cuando ya estamos en la alerta amarilla, la alerta roja, recién sí, ahí viene a verse una manifestación del nivel comunitario de las personas a través ya sea de comunidades que se organizan, a través de voluntarios espontáneos o las mismas ONG que se activan para poder dar respuesta ante estas situaciones, ya sean ONG de ayuda humanitaria o ONG de rescate. Así que esas son nuestras tres ideas fuerza. vale, muchas gracias Raúl. Hans, A veces estas acciones pueden ser como muy técnicas o tecnificadas de cómo las hablamos y se valora mucho como que hablemos en esos lenguajes porque da cuenta de que hay una juventud muy preparada y como en virtud del tiempo, que hay varias, quedan como casi la mitad de los grupos y sería rico como escuchar la mayor cantidad de voces posible. Sería que nos comenten también como las personas que hablaron respecto a la pregunta que se planteó al principio, hablando también quizá no necesariamente a veces en un aspecto como tan técnico, sino que también se puede hablar de acciones como generales, de hechos concretos, o como que en realidad todas las respuestas nos servirían como insumo a la colectividad para pensar también este tema de la juventud en el desastre. Así que insto a otro vocero o vocera a Hola. hablar. Gracias. Sí, hola, no recuerdo el número de mi grupo, pero soy Jessie Riquelme, para ver si está por ahí. dale si no, está bien. Dale. Ya. En nuestro grupo, bueno, se habló también lo que dijeron nuestros compañeros anteriormente, pero la parte de que Chile sea un país radiactivo tiene que ver con que tenemos una falta de memoria en cuanto a la periodicidad dependiendo de los desastres naturales. Por ejemplo, en el caso de los terremotos estábamos acostumbrados a que fueran cada 15 o 25 años, dependiendo del lugar. En esos casos, lo que tenemos es que apenas ocurrió un terremoto, como explicaron antes, después se preparaba Chile durante unos 3 a 5 años que metía una buena ¿cómo se llama esto? Política desde el Estado. Pero aquí nosotros identificamos 3 problemas. Chile tiene un problema de preparación a nivel Estado, o sea, de que la inversión que hace, y acá nos referimos también a la falta de memoria desde la política, o sea, desde lo político, es que, es que estoy leyendo, me salen los comentarios en la pantalla. Bueno, el problema que tenemos desde el Estado es que, por ejemplo, en los incendios del 2014, en los incendios del 2017, entre el 2014 y el 2017, pese a lo que había pasado en el 2014, el Estado de Chile redució la plata que le daba a CONAF y a los bomberos. Ahora, por ejemplo, que el 2017 fue hace solo 3 años atrás, le volvió a cortar los recursos a los bomberos y también le recortó recursos a CONAF, en cuanto estamos enfrentando una realidad de crisis climática, el aumento de temperatura y por tanto los incendios forestales van a ser cada vez más peligrosos. O sea, lo que espera este verano y la preparación que tengamos desde la parte gubernamental y material es baja, porque Chile es un país que funciona en mala memoria. En cuanto a las poblaciones, como decían los compañeros anteriormente, en las zonas rurales, los pueblos indígenas tienen un gran conocimiento de cómo se comportan los desastres naturales ahí. Ese día de gran aporte que esa información se colaborara con nosotros a través de tecnologías como aplicaciones de celular. Por ejemplo, hay zonas rurales de la región del Maule y Biobío, o incluso Valparaíso, donde la gente que vive ahí hace muchos años, tercera edad, sabe cómo se comporta el fuego y qué direcciones va a seguir. Y eso es una información súper valiosa a la hora de construir una casa, a la hora de crear vías de salida, entre otros. Otras comunidades saben dónde construir en zonas costeras, y otras saben dónde no construir, por ejemplo, no construyen en fallas ante terremotos, y así. Y uno de los problemas que identificamos es que, pese a que se sabe que hay problemas, también hay cierta población, especialmente en las zonas urbanizadas como lo es Santiago de Chile, que por ejemplo existe la falla de San Ramón, pero casi todas las comunas de Oriente están construidas sobre ella. Y aunque tenemos un problema de sobreurbanización que se enfrenta a constantes, podríamos enfrentar aluviones, podríamos enfrentar
colapsos de tierra, podríamos enfrentar, de hecho estamos quitándole el hábitat y por tanto poniendo más en peligro de extinción a especies como el puma, el cóndor u otro. Entonces eso también lo identificamos, como que causamos otros problemas aparte de los Sí, desastres socionaturales que vamos a sufrir. sí, Y por está súper último, conectado. claro, Dale, y Isis, por sí. último, lo que tenemos es que queremos, o sea, aparte de tener una buena política gubernamental para enfrentar los desastres socionaturales, tenemos que tener esta relación entre las comunidades y la tecnología para que podamos acceder en gran masa a ello. Y en tercero, una buena educación ambiental en los colegios, para que los niños desde pequeños sepan cómo prepararse ante ello. Esas fueron las tres soluciones y bueno, los problemas ya los mencionaron nuestros compañeros anteriormente y creo que una de las cosas más importantes es ver cómo lo hemos hecho y repasar constantemente, o sea, enseñar en los colegios lo que El pasó en los incendios aprendizaje, del po, 2014, el aprendizaje. 2017, un aprendizaje continuo en los colegios, Sí, en las universidades, y no solamente tener, por ejemplo, una operación DAISY o una preparación para un incendio posible en el colegio, sino enseñar a distintos y en tus propias comunidades. Eso. súper, gracias, Isis. Oye, parece que la evaluación final va a ser vamos a desarrollar una política pública en vez de una columna de opinión. Súper interesante y súper aterrizado, así que muchas gracias. Oye, creo que Víctor estaba viendo la palabra. Víctor Azócar, no sé si quieres comentar algo. Vicente, sí. Ah, Vicente, sorry. Sí, bueno, nosotros primero partimos explicando qué es lo que entendíamos como desastre natural. De esa manera llegamos a la conclusión que entendemos la amenaza y la vulnerabilidad como cosas diferentes. Luego de eso nos explicamos, o sea, nos presentamos cada uno respecto a lo que hacíamos y qué desastre natural podíamos encontrar desde nuestra área. Y ahí encontramos diferentes como terremotos, tsunamis, el tema del coronavirus o la soberanía Sí, alimentaria. Frente a eso, súper. llegamos a la conclusión de que un pilar fundamental en el manejo de crisis es la educación. Una educación de calidad que entregue un desarrollo óptimo a todas las personas y una plenitud frente a eso. Y frente a eso, concluimos que es importante tener esta educación para poder mitigar los desastres naturales que se podrían enfrentar. Súper. Gracias, Vicente. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más quiere seguir? ¿Yo? Dale, Carla, dale. Ok, como grupo nos enfocamos más en un contexto comunal, ya de comunidades, y como dijo recién Vicente y Javiera, lo primordial es la educación. Entonces, lo principal que dijimos fue crear alfabetización para todas las personas viviendo en comunidades, para que estén preparados de qué hacer, cómo hacer, teniendo un enfoque más que nada inclusivo, porque no sabemos las diversidades de personas que se encuentran dentro de una comunidad y que todos debemos estar preparados para reaccionar de diferentes formas. Entonces la alfabetización es un punto muy importante dentro de una comunidad respecto a estos temas. También se habla de un empoderamiento para las personas y no excluyendo a los niños y adolescentes de estas temáticas porque suelen quedar aparte porque los adultos son los que toman como las riendas de estas situaciones, cuando los adolescentes y niñas también pueden ser parte de una solución colectiva. Y finalmente hablamos de generar redes de ayuda entre las comunidades, entre las personas, para que haya un trabajo mejor realizado, porque como hablaban anteriormente, se trabaja muy individual en estas ocasiones. Entonces, creando redes de apoyo entre las comunidades se van como creando nuevas soluciones y en más conjunto. No sé si me Claro. entienden. Sí, sí, de todas maneras. Gracias, Carla, te pasaste. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Falta algún grupo? Acá. Dale, Cristóbal, escuchamos. Ya. La respuesta a la que llegamos primero hicimos la distinción de que los desastres no eran naturales, por tanto, sino que son el resultado de procesos de desarrollo mal logrados, por tanto se pueden prevenir. Entonces, llegamos a la conclusión de que no hay que actuar al momento de la ocurrencia de un desastre, sino que el foco debería estar en la educación, en la prevención, y en ello, en la etapa de prevención, lo principal sería la educación. Conversamos el tema de los migrantes, que creo que es un tema súper importante. La realidad chilena ha cambiado durante los últimos años y se ha acelerado la presencia de extranjeros en el país, por tanto, debiésemos incorporarlo y tener un enfoque más inclusivo en el tema de gestión del riesgo.
Entonces, poner foco en la prevención, aumentando las condiciones, las capacidades locales principalmente, y por otro lado, disminuyendo las condiciones de vulnerabilidad. Pero como no existe el riesgo cero, también tenemos que prepararnos, porque sabemos que aunque prevengamos, igual van a seguir ocurriendo desastres, por tanto tenemos que estar preparados para eso, y ahí el tema del voluntariado es que, como sabemos esto, aprovechar, no activarse en ese momento, sino que organizarse desde antes. Eso es la verdad. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ah? Dale, María José. Bueno, nosotros, dentro de todo lo que conversamos, dijimos que la planificación del territorio es una de las acciones que se puede llevar a cabo. Este tiene que ser con un equipo multidisciplinario y con la participación activa de las comunidades. Porque eso es súper importante. Si no está la comunidad, probablemente esta planificación no tenga sentido. Se deben detectar las amenazas que puedan generar un desastre para mitigarlas, aprender de los desastres ya vividos y educarnos todos sobre los desastres, y que haya también voluntad política de llevar a cabo estas acciones. Súper. Eso. Gracias, María José. Gabriela, ¿qué falta de este grupo? Dale, Gabriela, te escuchamos. Ya, en nuestro grupo salieron estas ideas que los desastres naturales, en el fondo, o desastres por así decirlo, tiene como extrema consecuencia la manera en que el hombre ha construido este mundo, en el fondo. Esa lejanía del entorno y la naturaleza, y por otro lado está el hombre. Y por lo mismo como que no somos capaces de ver esto que decía la compañera, que en el fondo no tenemos memoria, se nos olvida un poco cómo es esta tierra, este mundo caótico en el fondo. Y eso, como que en el fondo lo que falta es educación y un sentido de comunidad. Un poco como volver a las raíces, decís tú, ¿no? Como Claro, darnos cuenta que somos uno solo. De hecho, un compañero nombraba las comunidades indígenas y cómo ellos han subsistido por muchos años, porque en el fondo saben cómo es su tierra y cómo reaccionar ante situaciones, porque saben leer su espacio, y eso es fundamental para que una comunidad sepa actuar. Exacto. Completamente de acuerdo, muchas gracias. Está muy tecnificado, obviamente, como este tema. Es importante ir a las comunidades y conocer lo que pasa ahí también en su historia. ¿Falta alguien, Hans, no? ¿Estamos ok? Nosotros, o sea, nuestro La grupo Melissa. falta. Ya. Dale, Melissa, Sí, creo que era la última. pero hola a todos y todas. Hola, hola. Bueno, nosotras hablamos sobre la planificación urbana que... Uy, se cortó la Melissa, parece, ¿no? Sí, No sé si hay parece. alguna Son cosas compañera o pegadas. compañero que quiera cubrirla, alguna compañera de su equipo quizás la quiera cubrir. La secretaria o el secretario del grupo, quizás. Claro. Voy, el tiro. Estoy buscando los apuntes. Ah, Vamos, dale. el soporte, Beatriz. La resiliencia, la resiliencia. Oye, a todos nos pasa. Continuando la idea, claro, que hablamos de la planificación territorial y que faltaban estos instrumentos de planificación territorial, y que muchas veces se permiten estas construcciones en zonas riesgosas que no deberían permitirse, y hay como hay un rol ahí importante del Estado que tiene que cumplir en no permitir estas construcciones nuevas en zonas de riesgo. También el tema de la educación, que faltaba educación para cómo actuar, y prevención. También lo mismo, hablábamos de los edificios en Estación Central, de que son estos edificios de miles de personas y que hay
falta conocimiento de la comunidad que vive en esos edificios de cómo actuar consigo misma cuando pase algo, por ejemplo, que sería como algo más local. Mm. Y también que faltaba educación al momento de adquirir las viviendas y sobre cómo actuar frente a un desastre en la vivienda en la que se está. Y eso más que nada, o sea, todo fue como un mix de todo lo que hablaron Un los mix. tíos recién. Sí, Gracias, Bea. Gracias, Bea. Hay algunas de nada. compañeras de la fundación que les gusta la planificación, que están contentas con tu respuesta. Ahí lo están comentando. Oye, creo que eres, Bea, creo que eres la última. No, El acá último grupo, ¿cierto? falta ¿Falta último, alguien? o sea, nosotros. Dale, Mati, dale, Matías. Bueno, nosotros como hablamos de primero como que podíamos como ayudar a la cohesión y como a la cohesión de los territorios, de los diferentes territorios, como lo decía una compañera antes, como que eso sirve mucho como para, bueno, hacerle frente a un desastre. También en el fondo, tomar las riendas de los diferentes desastres, en el sentido de que siempre, como, no sé si siempre, pero a mirar a la juventud como incapacitada, como los que están leseando, como que no se nos valida en general. Entonces, como en ese sentido, empoderarse y también empoderar, como también lo decía otra compañera, como a los mismos niños, como en el fondo de como que no copiar el discurso de, en el fondo, como generación de cristal o cosas así, sino como realmente como saber que podemos hacer cambios. Y en ese mismo sentido también como usar facultades que quizás nosotros tenemos, como por ejemplo el uso de la tecnología, como para lo que está pasando actualmente, para enseñarle a diferentes sectores de la población a, por ejemplo, hacer trámites online, como lo pueden hacer en general los adultos mayores quizás, que muchos no saben hacer trámites online, y sobre todo en este contexto donde además era una población de riesgo para el COVID, es muy útil como aprender cómo hacer ese tipo de cosas. Eso muy resumidamente para no alargar más. Gracias, Matías. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por todas sus opiniones. Hay opiniones muy técnicas, hay de prevención, de respuesta. Se nota que hay una diversidad súper importante, súper como rica de información. Se nota que hay unos que saben mucho de la temática, otras personas que están como ahí guiando desde lo que pueden creer o proyectar. Y bueno, así como a modo de conclusión, se habló de los sectores, hablamos de Estado, hablamos de ciudadanía, también se habló sobre evitar lo reactivo, ¿cierto? Que eso es súper importante y es un poco la línea de lo que estamos queriendo nosotros también buscar a través de este curso. O sea, estamos hablando de desastres en tiempos de paz, como se denomina, ¿cierto? Hablamos también de la concientización, de la importancia de sensibilizarnos a la población completa, ¿cierto? Crear verdades, dijo alguien, súper interesante eso. El tema de lo natural o no natural, ¿cierto? Quizás es una verdad que sería bueno como ir conversando y, digamos, como interactuándolo con nuestros más cercanos. Bueno, crear comunidad, red de contacto, lo dijimos, pues, o sea, la clave sin duda para esto. La investigación y sobre todo lo multidisciplinario. Por ejemplo, en Fundación AILA, una de las características que tenemos es que somos de todas las áreas. Pues yo soy psicólogo, por ejemplo, pero hay geógrafos, hay compañeros del área de la sociología, hay recurseras, hay diseñadoras, entonces son como de varias áreas para ir conversando estas temáticas. Bueno, alguien habló algo que estamos quizás muy acostumbrados a los terremotos, pero hoy día sabemos que el escenario es mucho más diverso de lo que ocurría antes, ¿cierto? Así que muchas gracias por todas sus opiniones, están súper interesantes, las vamos a registrar. Vamos a tomar ahí el comentario de poder hacer quizás un grupo, ahí lo vamos a conversar para ver la factibilidad de poder hacerlo, pero me parece de todas maneras súper importante y de hecho justamente crea la red que queremos hacer, pues. Ya se nota que ahí ya hay un compañerismo ahí que se vio entre ustedes que se agradece un montón. Bueno, todas las disculpas por el experimento virtual que hicimos con los grupos, estamos aprendiendo también un poco con eso, espero que haya sido un poco también se haya generado ese espacio pese a estas dificultades, pero ahí vamos a ir solucionándolo entre todos también esto, ¿ya? Así que un poco cerrando como con todas estas conclusiones y agradeciéndolas nuevamente, yo me quiero quedar con algo específicamente que está ligado a lo que vamos a hablar hoy día, que cuando hablamos de las comunidades, se habló por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios. Hablamos también de las personas de la tercera edad, de adultos, pero también se hablaron de niños y adolescentes. Yo recuerdo que la Carla y el Raúl los mencionaron. Hablaron de voluntarios, de voluntariados jóvenes, de niños, de cómo se integran o no se integran. Y la verdad es que si queremos de alguna manera crear comunidad, tenemos que integrarlos a todos.
¿ya? Y pasa muchas veces que cuando se tecnifica mucho, porque es un tema muy técnico, ¿cierto? De repente todo queda como en este nivel, pues, en el nivel de la academia, ¿cierto? En el nivel de repente muy técnico. Entonces es importante ir transmitiendo esto también a otros grupos también. Y de hecho en esta misma sala hay personas que son diferentes, ¿cómo se llama? Grupos. Hay personas que tienen menos de 18 años, hay personas de 15, 16 años también, que a lo mejor no están interactuadas, que no están quizás vinculadas con estas temáticas. Entonces es súper bueno que vayan ahí como interactuando con estos temas y lo vamos a ir trabajando. Ya quizás para los que saben un poco más son temas que vamos a ir repitiendo de alguna manera, pero lo importante acá es la red que estamos generando, ¿ya? Así que desde esa perspectiva voy a nuevamente compartir la PPT para avanzar. Vamos a hablar un poco hoy día sobre el voluntariado y sobre también las juventudes. Y lo cierto es que todas las acciones que ustedes estuvieron comentando están en la línea de acciones que pueden ser implementadas por todas las comunidades, ¿cierto? Por un grupo diverso. Sin embargo, resulta que hay una perspectiva, un sistema de dominación llamado adultocentrismo, que en términos muy sencillos se puede entender como la dictadura del adulto, que muchas veces limita la participación y la posibilidad de generar acción por parte de los niños, por ejemplo, niñas, o también las personas jóvenes, ¿ya? O adolescentes o jóvenes también. Y eso es algo que hay que reconocer, porque eso va limitando un poco también todas las acciones que ustedes fueron, de alguna manera, comentándonos acá en esta sesión, ¿ya? Este autocentrismo podríamos definirlo, de hecho, al igual que otros sistemas de dominación históricos, como por ejemplo el colonialismo o incluso el patriarcado, que son sistemas de dominación históricos que están súper presentes hoy día digamos, en el tapete público, ¿cierto? Hay mucha sensibilización sobre estos temas, hay que trabajar sobre esto. El autocentrismo también es un sistema de dominación que es histórico, y en palabras de Duarte, que es digamos, un académico que habla sobre estos temas, lo entiende como este modo de organización social que está ejercida por esta dominación a través de las clases de edades, ¿ya? Es decir, el mundo adulto está en el centro, así como cuando hablamos de lo antropocéntrico, también está el adultocéntrico, ya que todo está en las tomas de decisiones dependen de los grupos de los adultos. Y de hecho es súper común, digamos, que se generan conceptos, por ejemplo, como el de menores, ¿ya? Es súper común hablar de menores de edad. Y el concepto semánticamente de menores ya los pone en una posición mucho más inferior, ¿cierto? Desde una perspectiva también más dependiente, ¿cierto? Como más dependiente de este mundo adulto. Y estos generan estereotipos, pues, estereotipos generacionales que también los vemos en otros sistemas de dominación, ¿ya? Y que se reflejan, por ejemplo, en opiniones como, por ejemplo, ya, la juventud por ejemplo, son soñadores, están en una etapa, los adolescentes, por ejemplo, están en una etapa de transición a la adultez, es decir, que están trabajando y aprendiendo para ser adultos, o que son flojos, por ejemplo, o incluso se asocian, por ejemplo, a escenarios mucho más como extremos, como la violencia, drogadicción, delincuencia, y en los medios de comunicación uno puede ver esos discursos que no hacen más que criminalizar de alguna manera, y por otra parte a seguir reproduciendo este adultocentrismo, ¿ya? Pongo ahí violencia simbólica porque es un tipo de violencia, esa discriminación y esos estereotipos es un tipo de violencia que tenemos que reconocer, identificarlo también como un elemento que va de alguna manera evitando esta participación más integral, ¿ya? Y una forma de poder hacerlo es semánticamente dejar de hablar de juventud como un grupo completo, que tiene ciertas características, a pasar a hablar de juventudes, ¿ya? Reconociendo la diversidad precisamente que hoy día podemos ver acá en este curso. Como les decía, hay grupos de regiones, hay personas que son de regiones y de diferentes edades también, y obviamente con diferentes intereses también, ¿cierto? Entonces, ir hablando de juventudes pareciera que es una primera acción que podemos tomar al momento de hablar del adultocentrismo, ¿ya? Y una forma de reconocer que es histórico es, por ejemplo, un filósofo que es muy conocido como Sócrates, que él menciona que los jóvenes hoy en día son unos tiranos, por ejemplo, y se contradicen a sus padres, devoran su comida y les faltan el respeto a sus maestros, ya como de alguna manera dando cuenta de esta visión más negativa, ¿cierto? Una connotación más negativa hacia las personas, hacia los jóvenes, los adolescentes, ¿ya? Pero también encontramos otras visiones, ya que es la que nosotros queremos acercarnos, como esta, por ejemplo, que lo menciona Kofi Annan, dice: una sociedad que aísla a sus jóvenes corta sus amarras.
está condenada a desangrarse, es decir, le da una posición a la juventud muy relevante, ¿ya? Digamos como protagonista finalmente ante la sociedad. Y si tenemos que, de alguna manera, tener que, de alguna manera, combatir o tener que, de alguna manera, criticar esta visión autocéntrica, es re fácil, porque la verdad es que han habido cientos de movimientos y muchas transformaciones sociales que han sido ejercidas por liderazgos juveniles o de adolescentes o niños, por ejemplo. Quizás lo más cercano a nosotros y lo más reciente a nuestros temas es la Greta, por ejemplo, ¿cierto? Que es muy conocida, es una chica sueca que de alguna manera llama a la acción, ¿cierto? Pero llama a la acción no desde la academia, no llama a la acción ante el cambio climático desde una experta en esta materia, sino de una niña particular de Planeta que demanda y critica en el fondo la sociedad que ha ido construyendo los adultos de hoy y los adultos anteriores, y que mantienen, digamos, a una situación de riesgo muy alta, ¿cierto? El cambio climático se entiende como un riesgo, ¿cierto? Es más, hoy día se habla de emergencia climática a propósito de cómo ha ido avanzando. Entonces, la habla de su posición de joven o de niña, de alguna manera. Y el impacto ha sido global. O sea, ustedes lo han podido ver, están todos los medios de comunicación, estos grandes eventos también súper importantes. Y acá en Chile, bueno, está Ángela Valenzuela, que también tomó este llamado de Greta y estuvo ella promocionando estos Viernes por el Futuro, estas marchas que se hicieron durante el verano, capaz que algunos de ustedes participaron, para hacer este llamado y poder como de alguna manera sensibilizarnos sobre esta materia. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, dos cosas. ¿Ya? Primero, reconocer este adultocentrismo, así como otros sistemas de dominación, pero reconocer este en particular, porque precisamente como hablaba el Raúl, hay un gran grupo de voluntariados son personas jóvenes, ¿cierto? Entonces es importante que de alguna manera poder reconocer estos discursos, entenderlo como un sistema de dominación y poder de alguna manera criticarlo igual que otros. ¿Ya? Y segundo, que obviamente está lleno de ejemplos y líderes, digamos, a través de la historia que de alguna manera han ido generando estas transformaciones. De hecho, sin ir más lejos, el estallido social que también se comentó ahí, de alguna manera fueron primeros movimientos estudiantiles, ¿cierto? Y han habido muchos ejemplos en relación a eso. ¿Ya? Ahora, cuando empezamos a hablar de juventudes y desastres, ya ahí hay una foto muy linda de un volcán, en Chile estamos llenos de volcanes. Cuando hablamos de juventud y desastres, es importante reconocer algunos antecedentes que puse acá en esta lámina, que habla un poco también de la participación. ¿Ya? Por una parte, tenemos que en el ámbito de las tomas de decisiones, por ejemplo, en el mundo político, los parlamentarios, solo el 1,65% de los parlamentarios a nivel global, esto a nivel mundial, están en sus 20 años, entre los 20, 25, 26, hasta los casi 30 años, ¿ya? Lo que es súper menor, ¿ya? Y no se contrasta, por ejemplo, con otra información, otro dato que nos dice que el 50% de la población global es joven, po. Entonces, no hay una participación concreta en estos espacios de toma de decisiones, ¿ya? Entonces, eso habla también de esta lógica también súper adultocentrista y también los límites que se van poniendo en estas tomas de decisiones súper relevantes, súper formales, ¿cierto? Que es súper común ver, ¿ya? Y si nos acercamos ya a la materia de los desastres, como todos lo han expuesto ahí, somos un país, ¿cierto? Con una geografía bien particular y con ciertas condiciones que nos hacen digamos, estar bien expuestos a estos escenarios, ¿cierto? Digamos, ahí hay una información que indica que el 43% de los desastres han ocurrido en los últimos 4 años, si hablamos desde el año 1960 hasta el día de hoy, ¿ya? Yo he escuchado varias veces cuando nos dicen, pero ¿por qué hablar de los desastres? Si en verdad siempre han habido desastres, siempre no hemos podido como salir adelante. La verdad que sí, siempre han habido, pero recientemente han habido otras condiciones que han generado su mayor frecuencia y mayor afectación o daño, ¿cierto? Ya no solamente hablamos de los terremotos, como se hablaba antes, sino que aparte hay otros, ¿cierto? ¿Qué otros desastres hay? Quizás de repente pueden comentar ahí como qué otros desastres hay en Chile, porque también podemos hacer diferenciaciones como con otros países, ¿cierto? O con otros sectores, otras comunidades. Y bueno, es sabido públicamente que somos parte de la OCDE, algunos dirán que no nos corresponde estar ahí, pero el tema es que de estos países, nuestro país es el más expuesto, sin duda. Es el más expuesto a estos desastres que tienen un origen natural, ¿ya? Pero sobre todo esos.
Acá tenemos otra para hablar de lo mismo. Ya acá hay un pequeño mapa que da cuenta de los daños o de las pérdidas por eventos geofísicos, por terremotos particularmente, donde nos podemos ubicar ahí en ese puntito azul, que junto con otros bien importantes ahí, dan cuenta, digamos, del impacto y los daños, ¿ya? Así que, bueno, da cuenta de que en el fondo somos un país que como todos ustedes lo saben, altamente, digamos, con alta susceptibilidad, ¿cierto? Pero hay otros, como han ido mencionando ahí, pues están las aluviones, inundaciones, sequías, incendios forestales, em, han habido mega incendios recientemente, y de hecho en cuanto a los terremotos, estaba leyendo que del año 1810 hasta la fecha han habido 97 terremotos con grados Richter de 7 hacia arriba, 90. Y de ellos, como 18 de grandes proporciones, o sea, como altamente destructivos, ¿ya? Pero también están, obviamente hay otros escenarios como ustedes lo han ido mencionando ahí. Bueno, volvamos un poco a los juventudes, ¿ya? Usualmente se suele pensar a los voluntarios en las respuestas, ¿cierto? Siempre está la imagen como de los voluntarios, los incendios, removiendo escombros, por ejemplo, pero también hay acciones que están en la línea de lo que todos ustedes dijeron, que es la prevención, ¿ya? Y acá hay un par de ejemplos para que vayamos motivándonos de alguna manera a tomar acción de todas estas reflexiones que hemos ido que han ido ustedes transmitiendo, ¿ya? Y por ejemplo, ahí están estas chicas de Concepción, de una escuela Concepción, esto es una noticia no nueva, ya deben estar más grandes ellas. Podríamos invitarlas, de hecho, podríamos ubicarlas e invitarlas para que nos cuenten. Pero ellas construyeron un sistema de alerta para sismos, pues, precisamente. ¿Ya? Ellos lo diseñaron en la escuela, lo presentaron en la escuela, postularon algunos proyectos y de alguna manera pudo ser financiado y implementado en algunas partes, incluso entiendo que pudieron, digamos, presentar esto como en seminarios y en espacios más internacionales, ¿ya? Y es una acción que desarrollaron un par de chicas en la escuela, en Concepción, una zona que recientemente, como sabemos, ha sido afectada por uno de los desastres más grandes a nivel mundial, que fue el 27F, y nace desde ella, ¿ya? Se debería promover, deberían ser famosísimas también ellas por estas acciones. Y también está esta historia que yo encuentro increíble, no sé si la han escuchado, pero para el mismo 27F hay una chica de la isla de Juan Fernández que está viviendo ahí, que con una acción súper valiente desciende de su casa, estaba en altura, hacia la costa, específicamente como a la caleta, y golpea este gong, este pong que se llama, que es como este platillo así como de batería que suena fuerte, que es grande, como que se ocupa mucho la cultura como asiática, y que es el sistema como de alerta que estaba en esa comunidad. Y esta acción les permitió poder alertar y despertar a toda la gente que estaba a las 2, 3 de la mañana durmiendo, y poder de alguna manera poder tomar acción, evacuar y estar digamos, ubicarse en un lugar seguro, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque en la isla Juan Fernández, como está alejado en la zona continental, no sintió el sismo, no lo sintió. Solamente se enteraron de que venía un tsunami, y ella fue una de las primeras personas que se enteró en la isla y tomó esta acción que permitió que de alguna manera los daños fueran mucho menores en esa zona. Obviamente el tsunami llegó y generó algunos estragos, pero digamos esta acción que fue desde la prevención completamente, generó esta situación, ¿ya? Así que, en conclusión, prevención, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, y también hay acciones que pueden emerger de voluntariados como también de acciones más particulares, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el voluntariado en particular? Creemos nosotros que es importante al momento de hablar de voluntariado también de mencionar cuáles son los actores o cómo ha sido históricamente el trabajo de las políticas sociales, ¿ya? Esto yo creemos que es súper importante mencionarlo. Tradicionalmente, el rol del Estado era el rol, o era, digamos, la organización que solía identificar los problemas, diseñar políticas e implementarlas con sus propios recursos, ¿ya? Sin embargo, en la medida que en el fondo las poblaciones han ido creciendo, perdón, los problemas se han ido agudizando, las desigualdades se han ido cronificando también, ¿cierto? Y en la medida que también las sociedades han ido obviamente cambiando, ya hoy día estamos en una sociedad global, ¿cierto? Hace cierto tiempo ya, han ido surgiendo también otros actores, ¿ya? Que para bien o para mal, me fui para atrás,
que para bien o para mal, de alguna manera están presentes también en el diseño y la implementación de políticas públicas, ¿ya? Y uno de ellos, por ejemplo, el sector privado, ¿ya? Que, insisto, para bien o para mal, dependiente de la opinión que cada uno pueda tener, también ha incidido obviamente fuertemente en las sociedades, las culturas, y también han sido partícipes también de estas materias de políticas públicas, políticas sociales particularmente, desplazando muchas veces también el poder, digamos, o las manos que puede tener el Estado muchas veces, ¿cierto? Y hay un tercer sector, que son el sector de las ONG, ¿ya? Que es la comunidad organizada, ¿ya? Organizaciones no gubernamentales, que están las fundaciones como la nuestra, y otros voluntariados que incluso pueden ser como, que pueden surgir a propósito, qué sé yo, de una junta de vecinos, una escuela, un grupo de estudiantes, ¿cierto? También son comunidades organizadas y están dentro de este tercer sector. ¿Ya? Entonces tenemos este primer, segundo y tercer sector que nos da cuenta de cuáles son los actores que trabajamos sobre estas políticas sociales, ¿ya? Y eso es bueno igual identificarlo porque nos pone a nosotros en una posición desde donde estamos nosotros parados, pues, ¿ya? Que es muy distinta a la de los otros sectores, ¿ya? Entonces, ya que estamos parados de alguna manera, o paradas, desde la ONG, desde este sector, desde el tercer sector, uno de los principales elementos ahí es el voluntariado, ¿ya? Y el voluntariado, nosotros estuvimos ahí viendo sus respuestas y sabemos que por lo menos más de la mitad de las personas que están acá han hecho algún tipo de voluntariado. ¿Ya? Y de hecho nos pueden incluso, en el chat pueden poner ahí también quizás en qué organizaciones han trabajado, en algún momento su vida, para ir como conociéndolas también, pero también han sido de diferentes temas, ¿ya? Por lo general voluntariados para temas de desastres no hay tantos, ¿cierto? O sea, son más espontáneos, como hemos hablado. Este es uno, Fundación Atlas es un voluntariado precisamente para hablar sobre desastres, y por eso creemos que es importante mantenerlo constantemente. Y bueno, acá escogí particularmente esta visión, digamos, de la definición de un voluntariado que habla de estos 4 elementos centrales que están ahí en verde, que son personas conscientes que destinan tiempo, ¿cierto? Conocimiento, y a veces no conocimiento, sino que disposición para el servicio de la comunidad, de su comunidad o de otra, ¿cierto? Y que tiene esta característica de entender, digamos, como esto como un despertar, como menciona ahí, y este diálogo que permite poder movilizarse en la búsqueda de las problemáticas que pueden estar en sus entornos, en sus territorios, ¿ya? Creemos que estos 4 elementos definen súper bien al voluntariado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en Chile con los voluntariados? ¿Ya? Hay algunas fundaciones que hacen investigación también, por ejemplo, la Fundación Trascender nos dice que el 40% de los chilenos señala que ha hecho voluntariado con familiares, vecinos o amigos, ¿ya? Y pongo entre paréntesis autoconvocados, ¿ya? Porque en la realidad las fundaciones y organizaciones como las nuestras u otras se convocan, pero por lo general las personas se autoconvocan frente a situaciones particulares y lo hacen con sus más cercanos, porque hay una confianza obviamente que está construida que te permite poder trabajar y ¿cómo se llama? Poder ejercer este voluntariado de una manera también más humanitaria, ¿ya? Desafío Levantemos Chile, El Techo y Bomberos, ahí están Sueños de Navidad, ahí están poniendo en ollas comunes, súper. Eso, por ejemplo, ollas comunes es un voluntariado más autoconvocado, porque surge a propósito de una demanda particular, ¿cierto?, que hay que cubrir, ¿cierto? Igual hay ollas comunes que yo conozco que también están permanentemente igual. Si hablamos de los jóvenes en particular, el 19% menciona en una encuesta que hizo la INJUV sobre este tema, menciona que el 19% de los jóvenes han realizado algún tipo de acción en la respuesta frente a desastres desde el 27F, ya hasta en 2015, que fue esta encuesta la lanzaron ese año, ¿ya? Que igual no es menor, ¿ya? O sea, han tomado algún tipo de acción, ¿ya? Ahora lo relevante es qué tan preparada se tomó esa acción, ¿cierto? Qué tan organizada fue y con qué experticia se hizo, ¿ya? Y sin el ánimo como de categorizarnos en particular, porque yo creo que hoy día no es la idea, existen enfoques igual, ¿ya? Y es importante también reconocer cuáles son los enfoques donde también los voluntariados o nosotros mismos nos podemos parar o identificar, ¿ya? Hay un enfoque quizás más humanista, donde el objetivo principal quizás es
desde el asistencialismo de querer cuidar a los demás, poder satisfacer una necesidad particular, y más como ligada quizá a la asistencia más humanitaria, ¿ya? Que podemos ver, por ejemplo, creo yo, no sé, pues en grandes organizaciones como, no sé, la Cruz Roja, por ejemplo, que realiza como operativos de salud y otras, ¿ya? Está también un enfoque más radical, que lo que busca este voluntariado es justamente poder combatir o poder generar cambios estructurales en pos de un objetivo en común, ¿ya? Muchos podemos estar en esa línea, ¿ya? Generar cambios importantes a nivel social. Está otro enfoque que es de la carencia estatal, que como hablaba antes, lo que hace es poder suplir de alguna manera lo que el Estado no puede alcanzar, ¿ya? El Estado, a propósito del aumento de la población y esta imposibilidad de poder alcanzar todo, ¿cierto? Obviamente va dejando ciertas brechas que son suplidas obviamente por ciertas fundaciones o por la sociedad civil, ¿ya? Por este tercer sector en el que nos encontramos todos acá. Y bueno, en materia de desastres nosotros creemos que falta también eso. O sea, sabemos que hay instituciones como NEMI, por ejemplo, que trabajan estas materias también y otras, pero así como como Movidos por Chile, Techo y otras fundaciones que también trabajan estas materias de desastres en ciertos momentos, creemos que es importante seguir trabajando sobre esta materia, porque es un tema urgente en nuestro país, ¿ya? La única certeza que tenemos hoy día es que los desastres no van a decaer, van a continuar, lamentablemente. Y para ello, obviamente, tenemos que llegar, digamos, con el mayor alcance posible, ¿ya? Y el otro, solo coordina la Noemi, sí, coordina. O sea, yo conozco algunas, digamos, personas que trabajan ahí, igual hay como unas unidades de un departamento como de educación que genera estos espacios comunitarios, pero el alcance es súper poco, po, es súper poco. De hecho, se critica mucho que son 2 o 3 personas en las oficinas regionales, o son pocas, ¿cierto? Entonces los alcances igual son pocos. Y en realidad, quizás no son del todo satisfactorias, no son tan inclusivas. Por ejemplo, yo no he visto, por ejemplo, quizás tantas acciones que estén destinadas a niños o a jóvenes, de repente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces quizás esta es una alternativa también para eso. Y la sociedad civil, o este enfoque, lo que hace es reforzar el tejido social. Acá el protagonista no solamente es mi individualidad, mi yo, que se quiere satisfacer de entregar una ayuda, sino que acá lo relevante es poder reconstruir el tejido social, preocuparnos de las comunidades, acercarnos a ellas y co-construir este voluntariado, ¿ya? Quizás alejándonos de lo asistencialista, sino que más bien entendiendo estas comunidades, estos pueblos originarios que ustedes dicen, o estas propias culturas y identidades y saberes que están en cada una de las comunidades y trabajar sobre eso, ¿ya? Sobre ese componente. ¿Ya? La idea, por supuesto, no es, insisto, categorizar. Yo creo que todos tenemos un poco de esto en algún minuto. Y la propuesta acá, más que categorizar, como estaba planteando, es más bien decir cuál es el propósito de nuestro voluntariado o estas acciones que podemos emprender, y cuál es la base, ¿ya? Cuál es como el estándar, cuál es el piso, ¿ya? Y nuestra propuesta es acercarnos a un voluntariado que sea desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿ya? Y esta perspectiva nos obliga primero a entender y saber cuáles son los derechos, ¿cierto? Que están suscritos en la gran mayoría de los países están suscritos a estos derechos humanos, y lo que hacen es tener un estándar, ¿cierto? Un estándar para la acción y para poder alcanzar en el fondo ciertos objetivos, ¿ya? De alguna manera ir superando esta visión más individualista, que sirve bastante en algunos instantes, pero ir superando esta más individualista, este llamado que puedo tener yo, que puede tener alguna persona en algún momento, oye, quiero ayudar y voy a entregar esta ayuda, y realmente, ¿cómo se llama? Es para la satisfacción personal de que ayudé, por ejemplo, irme tranquilo para la casa porque ayudé, ¿ya? No, po. O sea, la idea es ir pasar a transitar a un modelo quizás más de la responsabilidad solidaria, más social, donde entendamos que la interacción con la comunidad y entender la comunidad sea la clave, ¿ya? No somos un grupo que lejos de la comunidad, por ejemplo, va a intentar entenderla, diseñar una propuesta de trabajo, llegar e implementarla, ¿ya? Sin escuchar, ¿ya? Y como todos sabemos, y todos ustedes lo dijeron de alguna u otra manera, las comunidades tienen sus herramientas, pues, y de hecho muchas veces están mucho más preparados que nosotros mismos que podemos entregar ayuda, ¿cierto? No solamente incluso la respuesta, sino que preventivamente. Nosotros podemos decir, oye, venimos como con un modelo preventivo acá para que lo podamos implementar acá en su comunidad porque sabemos que han sido expuestos a varias situaciones. O sea,
¿Quiénes somos nosotros para implementar un modelo de una comunidad que no conocemos? ¿Ya? Entonces, esos son, que pueden ser muy básicos, es un modelo finalmente, y una forma y un enfoque de entender esto. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos en respuesta, no sé, es súper común, de hecho lo dijo la Carla, creo, que, por ejemplo, cuando hay un desastre y ya estamos en la respuesta, es súper común que los adultos desplacen a los niños, no los involucren en las decisiones, por ejemplo, no los involucren en lo que les pasa a las familias, digamos, no los involucran en la reconstrucción, por ejemplo, familiar. Los desplazan, los dejan en los colegios jugando y por ejemplo, no los incluyen. ¿Ya? Eso es afectar el derecho humano de los niños de manifestarse y participar, por ejemplo. ¿Ya? O lo otro que es súper común también es que cuando hay destrucción de los enseres, ¿cierto? De las viviendas, ¿qué es lo que primero que se habilita, por lo general? Las escuelas, ¿no? O los gimnasios, las escuelas. Y las escuelas son la forma en que los niños, niñas y adolescentes pueden ejercer su derecho a la educación. Entonces estamos alterando ese derecho también en la medida que solo visualizamos una escuela como el único espacio para albergarse. ¿Ya? Entonces, entender esta política, entender esta mirada, es un desafío súper grande, porque también implica recursos. No vamos a tener, obviamente, albergues, digamos, especializados en todo Chile, pero sí creemos nosotros que ir teniendo siempre esta mirada crítica y siempre este estándar en relación a los derechos humanos, ya que tiene que ver con eso. O sea, podemos hablar mucho tiempo sobre diferentes ejercicios o respecto a cómo vincular los ciertos derechos humanos en materia de desastre. ¿Ya? Entonces nosotros somos canalizadores simplemente, ya de estas energías, de estas demandas sociales, y lo que buscamos es simplemente generar este desarrollo de los derechos, que es totalmente contrario al voluntarismo, ¿ya? Al que todos seguramente alguna vez llegamos, ¿ya? O en el que nos encontramos hoy día, que es simplemente las ganas de ayudar y salir corriendo, por ejemplo. ¿Ya? Este voluntarismo atiende a este llamado personal de querer ayudar a la comunidad, pero sin las herramientas necesariamente pertinentes para poder hacer una ayuda efectiva, ¿ya? Que es distinto, ¿ya? Queremos alejarnos de este voluntarismo. Y el voluntarismo se caracteriza, bueno, por tener poca preparación, realmente no estar preparado en ninguna de estas materias. O sea, ustedes hablaban sobre la salud mental, sobre el apoyo mental. O sea, si tú vas a interactuar con una persona que perdió su casa, tú no puedes llegar, oye, permiso, vengo a sacar escombros. O sea, tú tienes que interactuar con la persona, tienes que saber cómo acercarte, cómo presentarte. Tú estás entrando en la vida y una historia familiar, personal, una historia familiar, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar estos elementos y nosotros los vamos a ver después. Le vamos a hablar sobre apoyo psicológico. El Hans y yo somos psicólogos y tenemos harta experiencia trabajando en desastres juntos, y sabemos que es clave para esto. Y eso es pensar también en los derechos humanos. Entonces, si no consideras esto, te estás acercando al voluntarismo. Lo otro, la organización, estar preparados. No hablo de disciplina y algo formal, pero sí tener una organización que nos permita ir flexibilizándonos y también ir asumiendo errores, ¿ya? Bueno, muchas veces sin equipamiento y desconocimiento sobre sus acciones, ¿ya? Por ejemplo, cuál es el impacto de las acciones que pueden tener, ¿ya? Así que vamos alejándonos del voluntarismo, por favor, todos aquí, y vamos acercándonos a un énfasis más de los derechos humanos, ¿ya? Esta por lo menos es la propuesta que nosotros vamos haciendo, ¿ya? La Isidora se ríe. Agentes de cambio es justamente el concepto que nosotros queremos instalar, ¿ya? Ahora, obviamente que los agentes de cambio de alguna manera tienen que ser a medida del fenómeno que vamos a trabajar. ¿Ya? Y nosotros creemos que trabajar en desastres o el cambio climático, por ejemplo, requiere estas 5 características al menos, ¿ya? Una, obviamente que tenemos que ser nosotros protagonistas de esto, ¿ya? Todas estas acciones que ustedes bien escribieron, bueno, empecemos a desarrollarlas, pues empecemos a organizarnos para desarrollarlas, por ejemplo. Fundación en la Isla es un espacio para eso, o sea, juntémonos, un grupo de personas que nos interesan los temas, a pensar esto y a generar proyectos que nos permitan poder alcanzar este objetivo que es reducir este riesgo de desastre, como muchos lo han comentado, ¿ya? Así, imagínense, hay 10 grupos, 10, 12 grupos, pueden haber 10 fundaciones Islas que pueden desarrollar proyectos como este, ¿ya? No quedarse solamente la idea, sino que ser protagonista. Que ejerza el virus del cambio, ¿ya? Es decir, que pueda tener un impacto positivo en tu comunidad, que tú puedas interactuar y entregar estos mensajes, estas verdades que alguien dijo al principio, a nuestra comunidad, ¿ya? Imagínense que, por ejemplo,
esta visión preventiva de abordar el riesgo del desastre con una visión comunitaria que hemos ido hablando ahora, se expandiera de la misma forma o de la misma potencia que lo ha hecho el COVID. O sea, imagínate, tendríamos un escenario muy distinto, ¿o no? Millones y millones y millones de personas, digamos, con esta perspectiva y con estas ganas de hacer estos cambios, ¿ya? Muy importante que conozca sus herramientas y las que no, ¿ya? Yo no soy geógrafo y no soy constructor y no soy panadero, o sea, soy psicólogo y donde mis temas que yo sé voy a potenciarlos estos, y si hay algo que no sé voy a aprenderlas, ¿ya? Entonces conocer cuáles son tus herramientas, cuáles no, cuáles son pertinentes al escenario en el que tú vas a estar y formarte, autoformarte si a veces no están las condiciones, está lleno de cursos en internet. Que sea consciente de su entorno, ¿ya? Que sea pero de tu entorno cercano, familia, amigos, en fin, pero también de tu territorio, obviamente, ¿ya? ¿Dónde estamos nosotros ubicados o dónde vamos a ir? ¿Ya? Prepararnos, ¿ya? A saber de la cultura, ¿ya? A la que nos vamos a acercar. Una vez, por ejemplo, tuve que ir a trabajar a Punta Arenas por una emergencia que fue de este avión que se cayó, del avión del Hércules que se cayó hace poco. Tuve que trabajar ahí apoyando a familiares ahí. Y la cultura es muy distinta, es muy distinta ahí, la visión que tienen, los aspectos simbólicos, por ejemplo, que se van trabajando ahí, ¿ya? Entonces, súper importante ser consciente del entorno, ¿ya? Por ejemplo, a las comunidades indígenas, por ejemplo, o nuestros pueblos originarios, no es llegar y presentarse a trabajar, o sea, tiene que haber un permiso, hay una solicitud formal, tenemos que integrarnos, ¿ya? Entonces, consciente de su entorno. Y un sentido de comunidad, pues, obviamente, ¿ya? De generar redes, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Todo esto, digamos, para ir alcanzando, bueno, uno de los objetivos que a nivel global se están pidiendo, que es generar resiliencia, ¿ya? Y la resiliencia, sabemos, y los que quizás no han interactuado con este concepto, que está muy en boga hoy día, ¿cierto? El concepto de resiliencia se habla en muchos espacios. Sabemos que tienen diferentes perspectivas o enfoques, ¿cierto? Desde quizás de las ciencias sociales, que es donde yo me involucro un poco más, se habla de la resiliencia como esta capacidad personal que se construye de que uno es niño o niña, o niñe, y que nos permite ir sobrellevando o generando una oportunidad a partir de las crisis, por ejemplo, que vamos viviendo, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de un ámbito más ingenieril, ¿cierto? Como muchos quizás ustedes saben, es como esta resistencia, por ejemplo, de la infraestructura, de los edificios, para poder soportar un estímulo externo, ¿cierto? Que puede ser un terremoto, un sismo, ¿cierto? Hacerla, en términos muy coloquiales, hacerla tambalear, ¿cierto? Que no caiga, pero que vuelva a este estado, ¿cierto? Como este estado principal. Esa es como la resiliencia en el marco como de la infraestructura, por ejemplo, ¿ya? Pero también está la resiliencia frente a estos conflictos globales como los desastres y el cambio climático, ¿ya? En esta foto refleja un poco eso, pues. Tenemos ahí vida, como, bueno, todo es vida ahí, es un pasaje súper bonito, pero digamos ahí tenemos, digamos, un arbusto, ¿cierto? En un escenario que para nosotros al menos, siempre de la visión antropocéntrica, siempre como centrados en nosotros, entendemos el desierto como algo súper inhóspito, ¿o no? Como un espacio súper como seco, ¿cierto? Sin vida. Y pese a eso hay un árbol, un arbusto que crece ahí. Entonces quizás este arbolito de alguna manera tiene ciertas características de resiliencia en este escenario más inhóspito o más complejo, ¿ya? Y para ir cerrando y cerrando con esta idea de la resiliencia, es importante entenderla que es parte de un objetivo común también, que son los objetivos del desarrollo sostenible, que fueron de alguna manera instruidos o generados por líderes mundiales y que tienen diferentes objetivos. Los incentivamos a que los revisen, que los estudien, pero me gustaría enfocarme en el 13, que es acción por el clima, ¿ya? Y la acción por el clima habla justamente sobre la interacción de desastres y cambio climático, y sobre todo por la necesidad de generar resiliencia frente a esta, ¿ya? De acá dos datos muy cortitos, ya que el año 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos, y además que, por lo menos a propósito del confinamiento en el que estamos hoy día, se espera que los gases de efecto invernadero, que son los que generan que generan, digamos, bueno, el efecto invernadero y el calentamiento global y todas sus consecuencias, puede que disminuyan un 6%, ¿ya?
que es una buena noticia, pero una noticia súper como irreal, porque en el fondo sabemos que con una que nos empecemos a desconfinar, probablemente vuelvan todos estos modelos de desarrollo o todas estas actividades que generan estas emisiones y que sabemos que nos tienen en un escenario súper complejo, ¿ya? Y dentro de este objetivo está este objetivo 13, porque es justamente el fortalecer la resiliencia, que está en verde, y la capacidad de adaptarnos a los riesgos relacionados con el clima y dice los desastres naturales, ¿ya? Y están los ODS, imagínense. Puse en rojo porque algunos los mencionaron, pero sabemos nosotros en nuestra perspectiva que los desastres no son naturales, ¿cierto? Y eso lo vamos a hablar quizás en la próxima clase, específicamente. Y no son naturales porque lo va a hablar el Ricardo en la próxima clase, ¿ya? Pero es una propuesta y por eso está en rojo. Lo importante acá es el verde, ¿ya? Que es la resiliencia, que es esta capacidad de resistir, absorber, adaptarnos y recuperarnos por parte de un sistema, que puede ser un país, una comunidad, que podemos ser nuestra comunidad de este curso, para estar frente a ciertas amenazas que pueden surgir, digamos, en contextos de desastre, ¿ya? Siempre de una manera oportuna y eficaz. Y que siempre incluya, digamos, como el mejoramiento, ¿cierto? O el desarrollo más sostenible, en este caso, ¿ya? Y eso no se construye solo y no se construye solamente por el hecho de estar en una comunidad y ser una persona de la tercera edad que sabe, sino que cómo esa persona que sabe mucho de la historia de su comunidad puede transmitirnos a nosotros esa enseñanza. Y para hacer eso hay que generar esos links, esos match, como se dice hoy día. Esos match para que en el fondo podamos entender eso. Y eso es hacer comunidad, ¿cierto? Así que a perseguir la resiliencia, que esta acción que estamos haciendo ahora, que es estar dentro de este curso, es aportar justamente esta capacidad para estar mejor preparados, ¿ya? Y de una manera muy artesanal, ahí con unas flechitas ahí medio feas, pero ahí están. No tan feas, no, ya. Tenemos ahí como este sencillo como resumen de lo que hemos ido hablando, ¿ya? Tenemos estos desafíos globales que a nosotros nos interesan específicamente de los desastres. Hay muchos otros, hay guerra, qué sé yo, discriminación. Y ahora nos hablamos de algo que quizás se puede tocar en el ámbito de las comunidades, que son los refugiados, por ejemplo, ¿cierto? También es otro tema. En fin, tenemos estos desafíos globales que requieren de estos agentes de cambio que le llamamos nosotros, pero en realidad personas que sean conscientes, que estén preparadas, ¿cierto? Que estudien, que conozcan estas herramientas, que sean protagonistas, como les decía, ¿ya? Para generar mayor resiliencia, ¿ya? Y ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo a través de este curso, a través de esta invitación también que le hacemos a ustedes, porque esa resiliencia lo que hace es devolver a este globo, ¿cierto? A este planeta, a nuestra comunidad, ¿ya? Cuando uno habla como lo global, habla como muy lejano, pero en realidad de nuestra propia, digamos, comunidad más cercana, ¿ya? Así que súper invitados como de alguna manera, seguir este modelo que es súper sencillo, pero que fui construyendo a propósito de el autocentrismo, los desastres, ¿cierto? Y la forma de hacer voluntariado, ¿ya? Que genera esta resiliencia. Así que motivarlos con eso, a ir tomando acción a todos los temas que ustedes fueron identificando. Bueno, la verdad es que fueron súper pertinentes y súper lúcidas todos sus comentarios. Por mi parte, obviamente agradecerles, digamos, este espacio, su atención. Ahí está mi correo, en caso que tengan alguna duda. También está allí como el correo del proyecto que se llama agentesdecambio@fundacionaila.cl. Revisen la página, obviamente, si están interesados. Bueno, voy a dejar acá, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Sí? ¿Van a compartirnos la presentación o material de estudio durante el curso? Sí, vamos a compartir material de estudio, vamos a seleccionar también algunas láminas también ahí para que les pueda quedar esta información. Aparte les recuerdo, que es súper importante, que todas estas clases las estamos grabando y las vamos a subir también, ya para que las puedan repasar, las puedan ver, y de alguna manera las puedan tener como un recurso también, ¿ya? Bueno,
doy el paso al Hans un minutito, ya estamos cerrando. Espero que le haya hecho sentido estos conceptos. Y Hans, pues te dejo a ti. Le acabo de mandar un link chiquitito en el chat, que si pudieran responderlo, tienen 20, 30 segundos para que todos y todas le puedan responder. Las clases y los PPT van a estar disponibles en la página de AILA y se las vamos a hacer llegar como por redes sociales de la forma como más amigable posible. De todas que vayan maneras. respondiendo. Y voy a compartir pantalla para que vayamos viendo en tiempo real lo que están respondiendo cada uno de ustedes. Mientras responde, quisimos hacer el ejercicio de partícula reflexión, porque por lo general después el desgaste nos hace que pensemos menos, estemos más cansados. Entonces, por eso la clase igual fue súper rápida y cortita, con estos puntos muy centrales, buscando como favorecer más la conversación. O sea, ustedes nos entregaron todas las respuestas de alguna manera, así que también súper agradecido por su disposición en ese sentido. Ah, ya, Hans está ahí compartiendo. Aquí vamos rellenando las primeras preguntas y también agradecer la audiencia, que fueron alrededor de 90 personas a tope todo el rato sin desconectarse. Y eso es como harto. Estuvimos harto rato como en conjunto, pero también se dieron varias reflexiones, así que agradecer como todo eso. Y bueno, 10 segundos para que cierre esta pregunta y pase a la otra, así que no vayan a perder el link, porque apenas yo cambie de diapo va a aparecer la otra, que es la evaluación de la clase en realidad. Ya. Bueno, la gran mayoría dice que sí, es obvio. Pero hay gente que le da miedo, obviamente. ¿Ya? Y también depende de las circunstancias. También es súper interesante esa respuesta. A los que les dé miedo, validado ese miedo. En realidad no es sencillo tomar acción porque, como les digo, este adultocentrismo genera también estos temores. Somos una sociedad que acalla, una sociedad que critica, discrimina. Coloquialmente somos súper chaqueteros cuando alguien está tomando acciones concretas y las difunde. Así que, y por supuesto que si el miedo está asociado a un escenario de desastre, que puede ser peligroso, para eso está la prevención, que es justamente lo que nosotros queremos promover. Voy a cambiar de diapo ahora para que respondan la segunda pregunta. Vale. Que es, ¿qué opinan de la clase? Ahí tenemos a alguien que le gustó, a alguien que no le gustó, a alguien que estuvo buena. Esto en tiempo real, así que no podemos falsificar resultados. No somos ningún servicio electoral trucho, así que estamos dispuestos a todo lo que nos diga. Gracias ahí a los que están comentando. Muy interesante conocer sus opiniones. Bueno, súper satisfecho que la hayan encontrado buena y excelente, y a la que no le gustó esta clase, bueno, le invitamos a la otra para ver si quizás le puede gustar un poquito más. Vamos ya a entrar en materia de desastres, propiamente tal. Y vamos ya a ir entrando como en estos contenidos. Así que... Sumando clase a clase nuevos como componentes, también probando nuevas dinámicas, y gracias por estar como en esta instancia y como de jugar un poco este juego que estamos como en conjunto, de idear un taller, pensar estas temáticas, y vamos a compartir también otras cosas donde nos den opinión. ¿Perdón? Disculpa, con respecto al horario de la clase, que al menos en el informativo había leído que era de 1 hora, y bueno, no es tiempo bastante, netamente por planificación. La clase estuvo genial, pero es para poder considerar bien la planificación. Sí, Raúl. Mira, la verdad es que las clases son de 90 minutos, completa, digamos. Ahí lo mencionamos al principio. Sin embargo, hoy día, claro, nos atrasamos un poco más por temas logísticos también, y porque le dimos el espacio realmente para que también todos opinaran, ¿ya? De alguna manera pedimos ese minutito, pero al final tampoco lo fuimos limitando cuando alguien se adelantó un poco más. Creemos que digamos, el resultado el mejor de este curso son todas sus opiniones y todos, digamos, los comentarios que fueron haciendo en el grupo. Así que ahí, en eso nos atrasamos. Un poco ahí, obviamente les pedimos las disculpas. Son 90 minutos en general. Probablemente nos atrasemos siempre un poquito más, pero la idea es que ir reduciendo estos horarios, porque también todos tenemos cosas que hacer. Así que, bueno, los queremos agradecer realmente a todos su participación, a los que están acá todavía, invitándolos a la siguiente actividad. Esto, como les mencionaba acá,
al principio va a ser el día 6 de octubre, ya les vamos a estar avisando obviamente con un poquito de anticipación, les vamos a enviar el link. Tenemos ahí los correos que les mencionamos también ahí. En caso de que de alguna manera tengan alguna duda, alguna consulta, lo voy a dejar acá, alguna opinión o algún comentario, ¿cierto? Si les queda alguna pregunta de esta clase, obviamente, también. Y bueno, darle las gracias, básicamente. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, con esto cerramos esta primera clase sobre voluntariado. La otra vamos a hablar sobre, la voy a rápidamente mencionar e introducir, vamos a hablar sobre el sistema de gestión del riesgo de desastres en Chile y algunos conceptos centrales sobre esta gestión en desastres, ¿ya? Va a estar a cargo de ¿Sí? Ricardo, ¿sí? Sí, bueno, me presento. Hola, yo soy Camilo Caro. Estoy tras bambalinas dentro de las sesiones y del proyecto en general. Junto a Francisca Soto estamos dentro del equipo de gestión del proyecto, por lo tanto somos los que estamos con ustedes en comunicación por medio del correo, ¿sí? Ese va a ser nuestro principal medio de comunicación y ante las preguntas que habían y están surgiendo también por aquí por el chat para poder contestarle un poco de la logística, es que vamos a estar principalmente comunicándonos por ahí con ustedes, ¿sí? Entregando obviamente todos los elementos clase por clase, pero también estos van a estar subidos en www.fundacionaisla.cl/agentes de cambio. Te ingresan a la página de la fundación, arriba hay un banner de agente de cambio y ahí vamos a también estar subiendo los PDFs, lecturas, ¿sí? Para que quede como una especie de repositorio, pero también se les va a enviar a sus correitos. También Nicolás plantea cuándo estarán disponibles las indicaciones para la realización de columna de opinión. Eso va a estar aproximadamente en 2 clases más. Y también vamos a tener una sesión particularmente para enseñar a hacer una columna de opinión a quienes lo necesiten, ¿sí? Eso, principalmente con la logística. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a ese tema en particular, quizás para responder ahora, aprovechar. Pero eso. Nada, agradecerle la participación por parte del equipo tras bambalina y nada, emocionado también por la gran participación y esperamos verle a todos ya la próxima sesión y así consecutivamente. Eso, un abrazo a todos y a todas. Un abrazo a todos, todas, que estén muy bien, que descansen, gracias.